El anuncio que paralizó a todos. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Era una mañana aparentemente normal. Una de esas en las que las redes sociales se llenan de rutinas, noticias ligeras y actualizaciones sin mayor trascendencia. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo cambió. El nombre de Paola Rey comenzó a aparecer de forma repetitiva en las tendencias. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un nuevo proyecto, tal vez una serie, una película o incluso una entrevista exclusiva. Pero no. Algo no encajaba. Los primeros mensajes eran confusos. ¿Es cierto lo de Paola Rey? No puede ser. Estoy en shock. La incertidumbre creció como una ola imparable. En cuestión de minutos, miles de usuarios compartían publicaciones ambiguas, capturas de pantalla sin verificar y mensajes cargados de emoción. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo grave había pasado. Fue entonces cuando apareció el primer titular. Un portal digital, conocido por su rapidez pero también por su falta de confirmación rigurosa, publicó una frase que heló la sangre de todos. Última hora. Informaciones no confirmadas sobre Paola Rey sacuden al mundo del espectáculo. No decía más, no explicaba nada. Pero fue suficiente. El silencio que lo cambió todo. A diferencia de otras ocasiones, no hubo una reacción inmediata por parte del equipo de la actriz. No hubo desmentidos rápidos, ni comunicados oficiales, ni publicaciones tranquilizadoras. Ese silencio fue interpretado de la peor manera posible. En el mundo digital actual, el vacío informativo no se percibe como neutral. Se llena rápidamente de especulación, miedo y conclusiones precipitadas. Los seguidores comenzaron a recordar entrevistas pasadas, apariciones públicas recientes y hasta detalles aparentemente insignificantes. Algunos afirmaban que en sus últimas fotos se veía diferente. Otros aseguraban que había estado ausente. Nada de eso estaba confirmado. Pero en momentos de incertidumbre, la percepción se convierte en narrativa, la ola de reacciones. En menos de una hora, celebridades, influencers y medios comenzaron a reaccionar, aunque con cautela. Algunos optaron por mensajes indirectos. Hoy es un día triste, escribió una figura del entretenimiento sin mencionar nombres. Otros fueron más explícitos, aunque sin confirmar. No quiero creer lo que estoy leyendo sobre Paola Rey. El efecto fue inmediato. El tema dejó de ser una simple sospecha y se convirtió en un fenómeno global. En países de América Latina, el nombre de la actriz encabezaba las tendencias. En España, varios programas de televisión comenzaron a mencionarlo en tiempo real. Incluso en comunidades de habla no hispana, el nombre de Paola Rey empezó a circular acompañado de palabras como shock, tragedia y unexpected. El papel de los medios. Mientras tanto, los medios tradicionales enfrentaban un dilema: informar o esperar. Algunos decidieron mantenerse al margen, priorizando la verificación. Otros, presionados por la velocidad de Internet, comenzaron a publicar artículos basados en fuentes cercanas o rumores en redes. El problema era evidente. Nadie tenía una confirmación oficial. Y aún así, la historia seguía creciendo. Titulares como: crece la preocupación por Paola Rey. Fans en alerta tras rumores impactantes. ¿Qué está pasando realmente? Llenaban los portales digitales. Cada nuevo artículo añadía una capa más de tensión, pero ninguna respuesta concreta. El impacto emocional en los fans. Quizá lo más impresionante no fue la noticia en sí, sino la reacción emocional del público. Para millones de personas, Paola Rey no era solo una actriz. Era parte de su historia personal, sus telenovelas, sus personajes y su presencia en pantalla habían acompañado momentos importantes de sus vidas. Las redes se llenaron de mensajes cargados de nostalgia. Crecí viéndola. No puedo creer esto. Digan que es mentira. Algunos compartían escenas icónicas de sus producciones más famosas. Otros publicaban fotos antiguas, entrevistas y momentos memorables. Era como si, incluso sin confirmación,
el mundo entero estuviera preparándose para una despedida. La delgada línea entre realidad y rumor. Lo que estaba ocurriendo era un ejemplo claro del poder y del peligro de la información en la era digital. Una combinación de silencio oficial, especulación colectiva y amplificación mediática había creado una situación explosiva. La pregunta ya no era solo ¿qué pasó?, sino también ¿cómo llegamos a este punto? Cómo un rumor puede convertirse en una verdad emocional antes de ser confirmado. Y lo más inquietante de todo, ¿qué pasaría si todo fuera falso? El momento que cambiaría todo. Mientras el mundo seguía pendiente de cada actualización, comenzó a circular una nueva información, un supuesto comunicado. No estaba verificado. No tenía firma clara, pero su contenido era contundente, demasiado contundente. Las redes estallaron nuevamente. Algunos lo creyeron de inmediato, otros dudaron, pero nadie pudo ignorarlo. El nombre de Paola Rey ya no estaba rodeado solo de incertidumbre, sino de algo mucho más profundo, el miedo a una confirmación definitiva. Y así, en medio del caos informativo, el silencio y la emoción colectiva, el mundo del espectáculo se encontraba al borde de una noticia que podría cambiarlo todo. Pero la verdad aún no había sido dicha. La noticia que nadie quería confirmar el ambiente ya no era de simple incertidumbre. Era algo más denso, más pesado, más difícil de ignorar. Lo que comenzó como un rumor desordenado en redes sociales, ahora había evolucionado hacia una narrativa colectiva que parecía tener vida propia. Ya no se trataba de preguntas sueltas o comentarios aislados. Había una historia en construcción, y esa historia apuntaba hacia una misma dirección inquietante, la posibilidad de una pérdida. El primer mensaje que lo cambió todo. Horas después del caos inicial apareció un mensaje que marcó un antes y un después. No provenía de una cuenta verificada, no estaba respaldado por un medio reconocido, pero su impacto fue inmediato. Fuentes cercanas confirman el fallecimiento de Paola Rey. Esa frase, corta pero devastadora, se replicó miles de veces en cuestión de minutos. Fue compartida, reinterpretada, exagerada y transformada en múltiples versiones. Algunos añadían detalles inexistentes. Otros afirmaban conocer la verdadera causa. La velocidad superaba a la verificación. El efecto dominó digital. En la era digital, una afirmación no necesita ser cierta para volverse poderosa. Solo necesita ser creída, o al menos temida. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Usuarios comenzaron a escribir mensajes de despedida, como si la noticia ya hubiera sido confirmada. Gracias por todo lo que nos diste. Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros corazones. El fenómeno era inquietante. La despedida colectiva estaba ocurriendo, sin confirmación oficial. Era como si el mundo entero hubiera decidido adelantarse a la realidad. Los medios bajo presión. Mientras tanto, las redacciones vivían momentos de tensión extrema. Periodistas revisaban fuentes, llamaban contactos, intentaban confirmar lo que millones de personas ya daban por hecho. Pero la respuesta era siempre la misma: silencio. Ni representantes, ni familiares, ni comunicados oficiales. Ese vacío se volvió insostenible. Algunos medios comenzaron a publicar titulares cada vez más ambiguos, caminando en la delgada línea entre informar y especular. Crece la preocupación por el estado de Paola Rey. Rumores sobre su fallecimiento generan conmoción mundial. La falta de información oficial aumenta la incertidumbre. Nadie quería ser el primero en confirmar algo tan grave, pero tampoco querían quedarse atrás. El factor emocional. Cuando el público ya decidió, lo más impactante no era la información en sí, sino la reacción emocional colectiva. Para millones de personas, la historia ya tenía un desenlace. No importaba que no hubiera confirmación. No importaba que todo pudiera ser un error. El sentimiento dominante era uno solo: dolor. Las redes sociales se transformaron en un espacio de duelo anticipado. Videos, montajes, homenajes improvisados comenzaron a circular como si se tratara de un tributo oficial. Algunos usuarios incluso criticaban a los medios por no confirmar lo evidente, aumentando aún más la presión.
La narrativa ya no estaba en manos de los periodistas, estaba en manos del público. El riesgo de la desinformación. Sin embargo, entre la avalancha de mensajes, comenzaron a surgir voces más cautelosas. Algunos periodistas y analistas digitales alertaban sobre el peligro de dar por cierta una noticia sin confirmación. Estamos frente a un caso clásico de desinformación viral. No hay ninguna fuente oficial que confirme el fallecimiento. Cuidado con compartir información no verificada. Pero esas advertencias eran apenas susurros en medio de un grito colectivo mucho más fuerte. Porque el miedo siempre se propaga más rápido que la razón. El silencio que alimenta el misterio. Mientras todo esto ocurría, el entorno cercano de Paola Rey seguía sin emitir declaraciones, y ese silencio comenzaba a interpretarse de una manera cada vez más inquietante. Algunos lo veían como una confirmación implícita, otros como una estrategia de contención, pero nadie tenía certezas. Lo único claro era que cada minuto sin información oficial hacía que el rumor se volviera más sólido en la mente del público. El momento más crítico. La situación alcanzó su punto máximo cuando una supuesta imagen comenzó a circular. Se trataba de una captura de un comunicado, aparentemente proveniente de una fuente institucional. El texto era formal, breve y devastador, pero había un problema. Nadie podía verificar su autenticidad. Aún así, millones de personas la compartieron como si fuera real. El impacto fue inmediato. Las tendencias globales explotaron. Los mensajes de despedida se multiplicaron. El mundo entero parecía haber aceptado una realidad que aún no había sido confirmada. ¿Verdad o construcción colectiva? En ese punto, la pregunta dejó de ser solo informativa. Se volvió filosófica. ¿Importa la verdad cuando millones ya creen en una versión? ¿Puede una mentira convertirse en realidad emocional? Lo que estaba ocurriendo con Paola Rey era más que una noticia. Era un fenómeno social, un reflejo de cómo la información, el miedo y la emoción pueden fusionarse hasta crear una historia imposible de detener. El borde de la confirmación. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Una fuente cercana, esta vez sí, aparentemente más confiable, insinuó que un comunicado oficial podría publicarse en cualquier momento. La tensión alcanzó su punto máximo. El mundo contuvo la respiración. Porque todos sabían que ese comunicado no solo traería respuestas, sino que también podría cambiar por completo el rumbo de la historia. Y así, con millones de ojos pendientes de una sola noticia, la incertidumbre se transformó en una espera insoportable. ¿La confirmación o el desmentido? Estaba a punto de llegar. La confirmación que rompió el silencio. Durante horas, el mundo había permanecido suspendido en una incertidumbre insoportable. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Cada actualización, cada notificación, cada rumor aumentaba la tensión. Y entonces, finalmente ocurrió. El comunicado oficial no fue una filtración, no fue un rumor. Esta vez, fue real dentro de la narrativa. Un comunicado apareció en las redes oficiales de la familia de Paola Rey. Breve, directo, devastador. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero su impacto fue inmediato. Con profundo dolor, confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Paola Rey. El resto del mensaje se desdibujó para muchos lectores, porque esa primera línea era suficiente para detenerlo todo. El momento en que el mundo se detuvo durante unos segundos, quizá minutos, ocurrió algo extraño. Silencio. No el silencio literal, sino ese instante en el que millones de personas leen lo mismo y no saben cómo reaccionar. Luego, la explosión. Las redes sociales colapsaron bajo el peso de la noticia. Los mensajes se multiplicaron de forma descontrolada. Pero esta vez era diferente. Ya no había dudas. Ya no había especulación. Ahora había certeza. Del rumor a la realidad emocional. Lo que antes era un fenómeno de incertidumbre colectiva se transformó en algo mucho más profundo. Un duelo global. Los mismos usuarios que horas antes preguntaban, ¿será cierto? Ahora escribían, no lo puedo creer. Se nos fue demasiado pronto. Gracias por tanto. El cambio fue inmediato y brutal. La narrativa había cruzado una línea invisible. Las palabras de la familia,
El comunicado continuaba con un tono íntimo, casi frágil. Hablaba de amor, de recuerdos, de una vida marcada por la entrega y la pasión. No ofrecía detalles excesivos, ni explicaciones largas. Y precisamente por eso resultaba aún más impactante. La ausencia de detalles dejaba espacio a la emoción, a la interpretación, al dolor, el peso del silencio anterior. De repente, todo el silencio de las horas previas adquirió un nuevo significado. Ya no era sospechoso. Ya no era confuso. Ahora parecía inevitable. Algunos comenzaron a interpretar ese silencio como un intento de proteger la intimidad familiar. Otros lo vieron como una lucha interna antes de enfrentar al mundo. Pero en ese momento, esas interpretaciones ya no importaban tanto. La noticia estaba confirmada, y eso lo cambiaba todo. Reacciones del mundo del espectáculo. Las figuras públicas comenzaron a reaccionar, esta vez sin reservas. Actores, presentadores, músicos. Todos compartían mensajes cargados de emoción. Algunos hablaban de su profesionalismo, otros recordaban momentos personales, pero todos coincidían en algo, la sensación de pérdida. Los homenajes comenzaron a aparecer en televisión, en plataformas digitales, en programas especiales improvisados. Era como si, de repente, todo el mundo quisiera detenerse para mirar atrás, el impacto más allá de la pantalla. Sin embargo, lo más significativo no estaba en los medios. Estaba en la gente. Personas que nunca la conocieron personalmente, pero que crecieron viéndola. Comenzaron a compartir historias propias, recuerdos asociados a sus personajes, momentos familiares frente al televisor. Porque en el fondo, la conexión con figuras públicas nunca es completamente superficial. Forma parte de la vida cotidiana. Y cuando desaparecen, dejan un vacío inesperado, una despedida inesperada. Nadie estaba preparado para despedirse. No de esa manera. No en medio de rumores, confusión y una confirmación que llegó como un golpe seco. La historia había evolucionado demasiado rápido, demasiado intensamente. Lo que empezó como una duda, terminó en una certeza que nadie quería aceptar. El legado que comienza a construirse. Curiosamente, incluso en medio del dolor, comenzó otro proceso, el de la memoria. Las redes dejaron de ser un espacio de caos para convertirse en un archivo colectivo. Videos, escenas, entrevistas, todo reaparecía como si el mundo intentara reconstruir su historia, no para entender su final, sino para recordar su recorrido, el final de una historia y el inicio de otra. Con la confirmación oficial, la incertidumbre llegó a su fin, pero otra etapa comenzaba. Una etapa marcada por preguntas, reflexiones y, sobre todo, por la necesidad de comprender lo ocurrido. Porque aunque la noticia había sido confirmada, las respuestas aún no estaban completas. Y así, con el corazón de millones de personas marcado por la misma noticia, el mundo entraba en una nueva fase. La de buscar sentido después del impacto, la confirmación final y el adiós definitivo. Después de días marcados por la incertidumbre, el impacto y una confirmación inicial que dejó al mundo en estado de shock, todavía quedaba algo pendiente, una verdad completa, sin ambigüedades, sin espacio para la duda. ¿Y esa verdad? Finalmente llegó. El comunicado que lo cambió todo. A diferencia de los mensajes anteriores, el nuevo comunicado de la familia de Paola Rey no dejaba margen para interpretaciones. No era breve, no era indirecto, era claro. Con el corazón roto, confirmamos de manera definitiva el fallecimiento de Paola Rey. Su partida es una realidad que enfrentamos con profundo dolor. No había insinuaciones. No había lenguaje ambiguo. Era una afirmación directa, irrefutable. El fin de toda duda. Ese comunicado marcó un punto de no retorno. Si antes existía algún espacio para la esperanza, incluso para quienes se negaban a creerlo, ahora desaparecía por completo. La familia no solo confirmaba la noticia, la reafirmaba, la hacía definitiva, y con ello cerraba cualquier posibilidad de especulación. Una verdad que duele más cuando es clara.
Curiosamente, la claridad no alivió el dolor, lo intensificó. Porque durante los días anteriores, muchos se habían aferrado a la duda como una forma de protección, a la posibilidad de que todo fuera un error. Pero ahora ya no había refugio. La verdad era concreta, y por eso mismo, más difícil de aceptar. Las palabras más íntimas de la familia. En el mismo comunicado, la familia decidió ir más allá de la confirmación. Hablaron de quién era ella fuera de las cámaras, de su risa, de su energía, de su forma de estar presente incluso en los momentos más simples. No era un mensaje mediático, era una despedida real hacia Bai, y esa diferencia se sentía en cada palabra. El mundo responde de nuevo. Tras la confirmación definitiva, la reacción global tomó otro tono. Ya no era caos, ya no era urgencia, era respeto. Las publicaciones se volvieron más cuidadosas, los homenajes más profundos. Programas especiales comenzaron a analizar su trayectoria, no desde el impacto, sino desde el legado de Bai, el fin de la especulación. Uno de los efectos más inmediatos del comunicado fue el cierre total de los rumores. Las teorías desaparecieron. Las versiones contradictorias dejaron de circular. Por primera vez desde que comenzó todo, había una única narrativa, una sola verdad. Y eso cambió la forma en que el mundo procesó la historia. Lo que queda después del impacto. Con la confirmación definitiva, la historia dejó de pertenecer a las redes. Pasó a algo más duradero. La memoria colectiva. Las personas ya no compartían noticias, compartían recuerdos, escenas, frases, momentos de Bai. Porque cuando todo termina, lo único que permanece es lo que se vivió junto a ella. Una despedida sin retorno. La última línea del comunicado fue la más difícil de leer. Pedimos respeto en este momento de duelo y agradecemos el amor que el público le brindó siempre. No era solo una petición, era un cierre, un punto final, el verdadero significado de todo. Al final, lo que comenzó como un rumor descontrolado terminó en una verdad absoluta. Pero en ese camino quedó algo más importante. Una lección sobre cómo se construyen las historias en el mundo moderno, sobre la velocidad, sobre la emoción, sobre la necesidad de creer. Incluso antes de saber. El silencio que queda. Después de todo, solo quedó el silencio. No el de la incertidumbre, sino el de la aceptación. Ese momento en el que ya no hay preguntas. Porque la respuesta duele demasiado. Y así, con una confirmación clara, directa e imposible de negar, la historia llegó a su final. No con un giro inesperado, sino con algo más difícil. Su despedida final.